Hola Mariluz, bienvenida. No te escucho. Déjame compartir que alguien está pidiendo acá el link en el WhatsApp. Así que lo voy a pegar para que... Ah, ahí se lo pegaron. Ya. Listo, estamos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola Sergio, Tocayo, ¿qué tal? Hola José, Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? todo muy bien, gracias. Hola Francisca, Hola, Natalia. Hola Analía, ¿qué tal? Bienvenidas, hola, bienvenidos. gracias. Vamos a ver si se suman más personas y esperamos siempre un par de minutos. Anne-Marie, tanto tiempo. Hola. Desde Bélgica, Anne-Marie. Muy bien. Ya, uy, se está sumando harta gente. Mientras esperamos que lleguen los últimos, si alguien tiene, hola, si alguien tiene alguna pregunta, algo de funcionamiento del grupo o algo que quiera preguntar ahora, lo puede hacer. Después vamos a conversar después de la pequeña meditación y el video, pero sí, y ahí también pueden hacer todas las preguntas que quieran, pero si ahora hubiera algo que quisieran preguntar, lo pueden hacer. Tenemos como un minuto más para empezar. Hola María, Hola, buenas a hola, todos. bienvenida Mónica, hola, ¿qué tal? Hola. Hoy vamos a hablar de dinero, a ver si es compatible la conciencia con el dinero. Pero que se suma Andrea, ya parece que ahí ya se estabilizó la llegada de gente, así que bienvenidas, bienvenidos. Una sesión más, directamente transmitiendo desde Sitges, en Cataluña, después de una tarde de playa. Si se nota un poco, estoy quemado, porque también hay que disfrutar el verano. Como siempre, los voy a poner y las voy a poner mudos por si hubiera algún ruido para no distraer a los demás. Y si alguien necesita hablar algo, eh, puede activar el micrófono y hablar. Bueno, así que nada personal, quedan todas y todos mudos. Bueno, entonces invitarlos para que ya vayamos entrando al momento presente, a hacer unas 2 o 3 respiraciones profundas, siguiendo con la atención todo el flujo respiratorio. Es domingo, así que espero nadie esté muy estresado ni estresado. Seguimos respirando. Y ahora les voy a guiar un poco para hacer una meditación cortita, pero esperar que lleguemos a un nivel de profundidad que les sirva. Entonces, mientras estoy respirando, estoy conectado con mi respiración. Antes de cerrar los ojos, los voy a invitar a que empiecen a mirar a su alrededor, a reconocer con la mirada la habitación, el lugar en donde están, sin poner nombres, sin etiquetar, simplemente observando, barriendo con la mirada, y después de hacer un recorrido con la habitación, por la habitación, llevar su mirada al centro e intentar atrapar todo lo que entra, no solo el centro de la visión, todo lo que entra en mi percepción visual, todo de una vez, sin fijarme en nada en particular. Entonces ahora, los que quieran, las que quieran, os invito a cerrar los ojos
Yo no lo voy a cerrar porque siempre sigue llegando gente. Y empiezo a sentir cualquier sonido que esté en el medio ambiente. Puede ser incluso mi respiración. Empiezo a tratar de escuchar si hay algún sonido distante, algún sonido distante que pueda percibir sin ponerle nombre. Pongo toda mi atención en mi audición y observo cómo esa atención calma, atenúa un poco la actividad de mi mente, como que mi mente baja de intensidad. Sigo respirando, conectado con la respiración, y empiezo a sentir mis manos. Puedo levantar las manos y sentir. Si no sé muy bien cómo se sienten, me pregunto cómo sé que están mis manos ahí, o qué se siente tener manos. Al hacer eso, al sentir mis manos, puedo sentir cómo mis manos se activan, como que se despertaran, las siento un poquito más intensamente. Y con esa sensación empiezo a recorrer desde el interior de mis manos a mis antebrazos, codos, brazos, hombros. Siento la totalidad de mis brazos. Siento mi espalda, mi pecho, mis brazos. Siento como mi pecho se expande y se contrae al respirar. Siento el cuello, la cabeza, la parte de atrás, la corona, los costados de mi cabeza, el cuero cabelludo. Siento mi frente, mis ojos, nariz, pómulos, mi boca, mentón. Siento toda mi cabeza, mi cuello, brazos, hombros, pecho, espalda, cintura, abdomen. Siempre por dentro. Siento la energía que está dentro de mi cuerpo. Mis caderas, glúteos, pubis, muslos, rodillas, pantorrillas, canillas. Siento mis pies. Siento mis pies y siento mis manos. Me intento sentir todo mi cuerpo. Siento todo mi cuerpo que está vivo. Y siento cómo se siente la vida. ¿Qué se siente estar vivo? Solo observo, no le pongo nombre. ¿Qué se siente que el cuerpo esté vivo? Siento mi respiración y cómo mi cuerpo se sintoniza con el ritmo de la respiración. Es un flujo de energía en que inhalo, me lleno de energía y luego esa energía se distribuye a todo mi cuerpo. Sigo respirando y sintiendo mi cuerpo.
poco a poco, mientras voy respirando, voy siendo consciente de la conciencia que está observando a mi cuerpo, a mi respiración, y que está percibiendo todo lo que está ocurriendo. Soy consciente de aquel que está ahí observando, ese testigo silencioso. Soy consciente de que yo soy ese testigo silencioso. Siento como mi cuerpo late como onda de energía en mi cuerpo, pero esa presencia que observa no se mueve, simplemente está ahí. Si por mi mente cruza algún pensamiento, es observado también desde esta presencia silenciosa. Y observo cómo esa presencia solo observa, pero no es observable, no es un objeto en mi percepción, sino que es aquello sobre lo cual ocurre la percepción. Simplemente está ahí. Permanente, inmutable. Descanso en esa presencia y veo cómo no tiene forma, tamaño, color, no tiene atributos, simplemente es, simplemente está ahí. Siento mi respiración, siento mi cuerpo y solo observo este momento, lo único que existe, el único lugar donde puedo ser consciente de esta conciencia que soy. Cuando observo desde esta conciencia, estoy totalmente presente. No hay nada que hacer, nada que decir, solo estar. Vuelvo a hacer una recorrida por mi cuerpo y siento como mi cuerpo está un poco más activado. Es más fácil ahora sentir el cuerpo. La conciencia está más presente y el cuerpo está más despierto. Se podría decir que estamos más vivos, estamos siendo conscientes de que estamos vivos.
y estamos siendo conscientes de que estamos conscientes. No hay después, no hay antes, solo ahora. Permanezco en el ahora y respiro. Si aparece un pensamiento, lo dejo pasar, vuelvo mi atención a la respiración y al momento presente. Y ahora desde este estado de presencia los invito a que vayan volviendo para ir directamente a ver el video de hoy. Pueden hacer un par de respiraciones profundas también, estirarse si es necesario, sentir cómo el cuerpo está un poquito más activado, no darle atención a la mente que tiende a empezar nuevamente a contarnos historias presentes, solo presentes. Y vamos a ver el video de hoy, que se compone de 2 videos en que Eckhart habla sobre el dinero. So, for example, Saint Francis of Assisi, he was born as the son of a very fairly wealthy merchant in Italy, and he was so disgusted by his father's wealth and consumption, and that he there were very few spiritual people who rejected all material things so completely. He was the ultimate hippie before hippies, so he would always walk barefoot, have no possessions whatsoever. I don't want anything, nothing material. And so and many people joined him, young men, often some women, they joined him and wanted to live like him. It seemed a wonderful thing. And then gradually his teaching spread and more people joined the order, and then they had to come to the church was becoming suspicious. He had to go and visit the Pope and ask to have permission to have an order and so on, and he had to do that. There's a wonderful scene in a movie, Brother, Sun, Sister, Moon, where St. Francis visits the Pope. It's a beautiful scene. And then as the movement grew, and St. Francis got older, the order started to have possessions. They had beginning to have buildings and lands. And he was so disgusted by this, he didn't want to have much to do with it. He let other people run it. I don't want it anymore. He didn't like. But if that had not happened, the entire Franciscan movement would have evaporated after his death. It needed to be somehow rooted in the materiality, the physicality of things. Jesus was supported by women mostly.
strangely enough. But many people don't know that, and it's only said in one line in the New Testament, where many women followed him and served him with their possessions, with their money. So if you, and then how would let's say a publication, a Western publication where Jesus lived nowadays, a Western publication would say, he's exploiting this, look at this spiritual teacher, he's exploiting these women, he's taking all their money. This would be the headline if some of them have left their families, and she's just a dreadful charlatan, look what he's doing. So there's no clear, everybody has to decide for themselves what they feel comfortable with. If you are a spiritual teacher, what is it that you feel comfortable with? Do you charge? Do you say donation? Whatever you do, somehow you need some money. And if you go to a spiritual teaching, also you can see, do you feel comfortable with paying something or not? If you don't feel comfortable, go somewhere else where you don't pay. You can go to a Buddhist monastery, and for a while you don't pay. If you go there a few times, they're going to look at you and say, well, where's your donation? You need, it wouldn't make, generally speaking, you're very right. Money can make people very unconscious. Even just some people, even just beginning to talk about money, especially people who have had an experience of scarcity in their childhood and whose parents were fearful around money, and money was always discussed in their family with negative emotions. There was never enough and so on. So I know I've met people who were relatively conscious in most of their lives, except the moment when money was mentioned. Then immediately it pulled them into unconscious reactivity, and not just necessarily huge amounts of money. It could just be, he charged me too much, it was $10 too much. The entire bill was $200, but it was the $10, it's terrible. So just mention money and they become unconscious. For some people, there are other triggers that still make it. There may be some of you have certain triggers that make you unconscious. Whenever you think about it or talk about it, it could be, for example, your ex-spouse. Whenever you think or talk about him or her, you go, oh, awful. Or it could be money, or it could be something else, some other, your pet subject that you feel, something in politics, that the moment it's mentioned, you go become reactive. But for many people, it's money. So you need to observe that money is only, one could see symbolic energy. It symbolizes energy, and in itself is not problematic, but for many people, it becomes associated with fear, the fear of not enough, and also ego. It becomes associated with ego. So how much money you have determines your worth. How much, this is a weird expression, how much is he worth? That's ridiculous. I'm doing good with the money. Not everybody, almost nobody knows what exactly I do with it. I feel like Jesus' advice, when you give something, don't let the left hand know what the right hand is doing or something like that, so nobody knows, because you can so easily become ego. I find myself fluctuating between the path to spirituality and wanting more material wealth. Are these paths mutually exclusive? Your feedback is much appreciated. Fluctuating between the path to spirituality and wanting more material wealth. Are these paths mutually exclusive? If material wealth becomes your primary aim, then one could say
they are mutually exclusive. But if you engage in some activity that you truly, first of all, truly enjoy the doing, and secondly, if that activity that you engage in and enjoy doing makes some contribution, some positive contribution to this world, to the planet, to other human beings, adds something valuable to life, increases perhaps consciousness on the planet, then if those two things come together, then you may find that as a byproduct of that activity, some material wealth also comes to you. And there's no reason why you cannot enjoy certain forms, material forms, whatever it is, that come to you, and you enjoy that. You may give away some of that, and that's enjoyable too. And you mean, if beautiful things come or bigger things come, the enjoyment of a beautiful thing or a house or even a car is not necessarily non-spiritual. The attachment or the excessive preoccupation with it, with the attainment of it, that is not compatible. That takes you away from reality, the truth of who you are, from awakening. But you can be quite present and in touch with that which is beyond form, and nevertheless enjoy forms that come to you, not in an obsessive way of wanting to accumulate as much as possible of this or that, but enjoy what comes without identification with the forms that come, the house, the car, whatever the material thing may be. So in that sense, they are not incompatible. Renunciation, which traditionally is recommended as a path to awakening, is not, the true renunciation is not really renouncing material things, it's renouncing attachment or identification with. Because many people traditionally, in many cultures and religions, who have renounced material things didn't realize that they had not renounced desire in their mind. So they try to suppress desire, and by having no possessions and refraining, another part of course, renunciation would be celibacy, for example, refraining from sexual activity as part of renunciation, without realizing that they spend large part of the day thinking about sex. So yeah, that outer renunciation is not really the main thing. The true renunciation is attachment to, which operates on an inner level. So you can have a very poor person being attached to their few possessions very strongly and seeking identification through that. You could have a very wealthy person not being attached to anything. Of course, the other way around can also be the case. So it's the inner that matters, and
whether or not you are attached to some material thing, you can usually, often you may not be able to really tell it until you lose it or it breaks. And so it's always a good little test when something leaves you or is stolen or breaks or destroyed. If then upset arises, anger or whatever, then, oh, I was attached, I thought I was not. But when you can let go of when things come and then things go, perhaps things come to you and perhaps after a while you give it to somebody else to enjoy. That's appreciating beautiful things that the sense of ownership also begins to disappear. So you look after something for a while and then it's handed on to somebody else. Ese fue el video. Déjenme cerrarlo. Ya. ¿Les gustó? Un par de comentarios para que empecemos a conversar las preguntas que tengan. Si se fijan, Eckhart apunta a dos cosas. Por un lado, el que los seres humanos tenemos ciertos problemas, traumas, no solo con el dinero, con muchas situaciones que nos gatillan emociones negativas, inconsciencia finalmente. El dinero es uno de ellos y bastante potente. Em, y por otro lado, que también se puede aplicar a otras cosas, no solo al dinero, está el apego. Entonces, por un lado tenemos apego y por otro lado tenemos una, un cierto trauma con el dinero que nos hace volvernos inconscientes cuando se trata de dinero. Entonces, son las dos caras. Sí, sí, como un resumen muy general, el dinero no es el problema, es nuestra relación con el dinero. Así que bueno, ahora, si alguien quiere preguntar, conversar, Claudia, tienes la mano en alto. Hola, buenas tardes a Hola, todos, buenas. todas, o noches, no sé. Por aquí es de mediodía en México. Ay, pues Sergio, mucho gusto y muchas gracias. Me conmovió un montón estas palabras, me cayeron al tiro porque justo pensaba esto esta semana. Y yo te quiero hacer una pregunta con la experiencia que tienes o pues seguramente. La verdad es que estoy muy confundida. Toda mi vida he estado confundida respecto a una palabra, específicamente que es el apego. Soy psicoterapeuta y ahora estoy estudiando el apego desde la perspectiva de lo que significa el apego ansioso, evitativo, ambivalente, desorganizado, la forma como recibimos el amor cuando nacimos, etcétera. Por otro lado, entiendo que apegarse, el attachment que dice Eckhart, pues es lo que hay que chambear. Pero me gustaría muchísimo si me pudieras ayudar a comprender con palabras sencillas o con ejemplos, ¿cómo lo puedo entender más fácil? Hasta yo para también poderlo explicar aquí en mi pregunta. Ujú. Bueno, desde lo que vemos acá, la mirada de Cartole y de otros maestros también, de Sí, Cartole, el apego es, otro nombre es identificación. En el fondo es que aquello, el objeto de apego, sí, tiene un componente de identidad, es parte mía. O sea, yo, por ejemplo, puedo estar muy apegado a algo material, digamos, un auto, un coche, como decía ahí Eckhart, muy cuando apegado, digo, y si lo pierdo, es como que me sacaran un brazo, en el fondo. Hay una parte de mi identidad que me define. En el fondo, eso me define a la imagen que yo tengo de la persona que soy. ah, ok, Entonces, o sea, es parte de la estructura egoica. De ahí nace el apego. En el fondo, es parte del yo conceptual creado por la mente, que para mí es mi yo, digamos. Eso es apego. ah,
Ah, ok, ok. No es solo el objeto, ni el valor que se le puede atribuir al objeto, ni tampoco siquiera es una dependencia en cuanto a uso, ¿ah? De decir, bueno, si me quedo sin la moto, no tengo cómo ir a trabajar. Va más allá de eso, eso me define quién yo soy, es parte de quién yo soy, de la imagen que tengo y la que proyecto al mundo. O sea, por ejemplo, Ajá, si yo tengo apego a lo material y me quedo sin dinero, sí. siento que ya no soy nadie, porque yo me mostraba como una persona con dinero frente al resto y ahora no tengo ese dinero, entonces esa persona se siente como que le faltara un pedazo o la mitad o que incluso como que estuviera desapareciendo. ¿Ves? Ujú, El apego ujú, también, por ejemplo, con la forma física. Una persona sí. con muy apegada a su físico, una persona con muy buena apariencia física, o no necesariamente, pero muy apegada a la forma física, en algún momento la forma física se empieza A cambiar. a, a desintegrar, Ah, como que, como que se empieza a ir la forma física. Y en ese momento, a raíz del apego, esa persona sufre mucho. ¿Por qué? Porque siente que lo que está desapareciendo es el yo, lo que yo soy. qué buena explicación. Y hasta ahorita ay, muchísimas gracias. Ya voy a hacer como ejercicios así de ejemplos de apego que yo siento en mi vida y que con esto que me acabas de decir me diste perfecto, o sea, lo que me define de lo que yo creo pensar que eso soy. Sin Ujú, eso ujú. no me estoy identificando porque eso es mi parte de mí. Ok, ya entendí. Claro, claro, Y claro. disculpa aprovechando, ¿y me podrías dar una explicación? Disculpa si es un poco primaria mi pregunta sobre el ego. A mí Wow. me cuesta trabajo. Cuánto tiempo tienes? O si quieres después también puedo estudiarle un poco más, ¿no? Es que Pero el ego así, bien general, el sí, ego es, eh, el ego es una construcción mental que se sí, empieza a formar desde muy niño. El niño en ajá, algún momento, por ejemplo, el niño empieza a identificarse, que también hay un apego ahí, con sus juguetes, luego con su nombre, y poco a poco todas estas cosas que tú vas anexando, tu raza, tu género, tu nacionalidad, el tu partido identidad. político, vas armando una identidad conceptual en tu mente en base a distintas cosas que le vas agregando. Tu físico, tu forma de hablar, tus conocimientos, tu situación económica, todos esos atributos que componen a esta imagen que tú armas de ti mismo. Ujú, Pero, pero esa imagen la empieza a desarmar y no hay nada. Son puros conceptos mentales, solamente conceptos mentales y lugares que tú le vas asignando dentro de esta estructura falsa que es el yo falso, que es el ego, el yo falso, que le llama Eckhart Tolle. Eso así ah, muy en ok, general. Pero mira, en el canal de YouTube de Maestros de Presencia sí. hay dos videos sobre el ego que lo explican bastante bien, que ¿De Eckhart son, Tolle o de otros maestros? no, son videos, lo que hice yo, tomé, porque para mí el ego ha sido algo que he revisado, llevo como 2 años revisando. Recién lo empecé a entender hace medio año más o menos, pero en Sí, su momento tomé muchas notas y sí. hice unos videos con IA, le pasé el texto y IA lo armó y quedaron bien buenos los videos porque están todos los aspectos que yo consideré importantes para explicar el ego, están ahí en esos videos. Busco Así, en YouTube maestros de presencia y sí, luego todo el ego. junto. El Ujú, ego, hay varios videos, ahí están estas charlas, así que si no tienes el link, te va a llegar el link de esta charla esta noche y ahí gracias. puedes buscar los videos. Ay, Están, muchísimas están gracias. de hace tiempo, deben tener 2 años, yo creo, por ahí, o año y medio. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Claudia, Gusto gracias. saludarte. Igual. Analía, está con la mano en alto. Sí, hola a Hola. todos. En relación a la primera pregunta de Claudia y tu respuesta, Sergio, ahí es donde esto reactivo que plantea Eckhart, que muchas veces o en lo general aparece con el dinero,
es el miedo, ¿verdad? Es el miedo a la pérdida, el miedo a esto, que algo mío que yo entiendo conceptualmente me está dando cierto sostén o estabilidad, ya no lo tenga más. El miedo está directamente asociado a la identificación, ¿verdad? O sea, el resultado es el miedo. Ahí habría que ver porque depende de cada persona cuál es la tecla que le oprime o el botón que le aprieta o qué es lo que gatilla, ¿no? Va a depender de cada persona porque el dinero en el fondo puede ser que esté amarrado a alguna emoción traumática, de mucha pérdida, de mucha pobreza. Entonces, en el fondo, a lo mejor el dinero, más que hacerte enojar, te puede hacer sentir mucha tristeza. Entonces, es relativo, depende, depende. Pero sí, ciertamente, em, la manifestación en general de todo lo que son cosas materiales, lo que más se da es el miedo a perderlo, el miedo a perder las posesiones, ¿ah? Que es una cosa bien, ¿cómo se podría decir? Bien inconsciente, ¿ah? Claro, En el fondo y esto. en una pregunta más profunda, ¿qué hay atrás de ese miedo? Atrás de ese miedo, tú dices como qué lo provoca y lo hace que sea miedo o qué. Claro, como qué hay atrás de la persona que siente miedo a perder el dinero, digamos, ¿no? Como, Mira, pueden como haber varias cosas, castigo, una vez. pero finalmente yo te diría, quizá no en un 100% porque puede haber trauma más profundo que no sea algo netamente conceptual en la mente. Ni Pero lineal, yo te sí. diría, claro, yo te diría que la mayoría de las veces sigue siendo una historia en la cabeza que tú te cuentas a ti misma respecto a, ¿no? Entonces, en el fondo llega una relación, llega una situación, por ejemplo, la situación que contaba Eckhart, y te cobran diez dólares de más en una cuenta de $200, y para ti es terrible porque empieza a decir que eso no puede ser porque el dinero es muy importante y la gente es deshonesta, entonces hay que cuidarse porque te roban. Todo es una historia y te genera miedo porque te están, al final, que se manifiesta como rabia, pero es miedo a que te engañen, ¿no? Miedo a que te quiten algo que es tuyo. Es miedo Esa, también, es una forma de miedo. Entonces, de miedo. finalmente, es una historia en la cabeza que tú te estás contando. Mm. Bien, gracias, Sergio. Gracias. José, buenas noches, Sí, tardes. sí, yo escuchando y un poco leyendo también las preguntas o lo que van escribiendo en el WhatsApp, ¿no? Y un poco volviendo a Claudia, lo que decía su pregunta sobre el ego. eh, no sé, siempre pienso que eh, es importante ver detrás del ego la función de la mente, ¿no? Porque la función de la mente siempre termina siendo como la búsqueda de seguridad. Vos fíjate que Eckhart pone el tema de la plata, pero podría haber sido, no sé, el sexo o las relaciones o la, ¿no? Siempre son cosas externas a la cual, si no las tenemos, pareciera que no somos nada. Y, y bueno, y así vamos siempre. Yo creo que lo que decía también Analia, ¿cuál es el miedo? Yo creo de no ser nada, esta famosa de ser o no ser, y creo que la mente es lo que sostiene ese miedo, porque busca siempre seguridad de alguna forma, ya sea por medio del dinero, de las relaciones, de la vivienda, de lo que sea. Por eso que es tan complejo, me parece, vivir el Sí. presente. Eso. Sí, gracias, gracias José. Sí, bueno, que el ego es tremendamente interesante, em, y el ego, digamos que el ego es una forma que toma la conciencia tratando de llenar un vacío existencial, de decir quién soy. Entonces este ego, no sé si eso es muy enredado para entenderlo, lo estoy tratando de explicar simple, ese ego lo que está realmente haciendo es tratar de definir quién es. Entonces se está agregando cosas o identificándose con cosas para completarse, pero como no existe
y su identidad no está en las cosas, ni en las posesiones, ni en la apariencia, ni en todas las cosas que el ego trata de afirmarse, no consigue nunca llenarse. Por eso el ego siempre está buscando, por eso el ego es posesivo, por eso el ego genera todos los problemas que genera. O sea, el, el problema de la humanidad, que lo dice Cartole también en una de sus charlas, el origen de los males del mundo es el ego, es esta identidad ficticia que tenemos que necesita con qué completarse, definirse, identificarse, decir quién soy, pero que es insaciable, nunca se puede completar, Déjame nunca puede hablar, estar satisfecho. Natalia. Natalia. Natalia, hola, sí, cuente. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos. Un gusto, Natalia. Quiero dar mi intervención, mi punto de vista. También yo estoy estudiando un curso de milagros y todo esto, y también ahora estoy leyendo un poco de budismo, me parece que lo puedo asociar con la separación y el tema de creer que hay unos que ganan y unos que pierden. El tema de los que tienen y los que no tienen. Sí, o sea, yo soy el que tiene mucho dinero y están los que no tienen. O sea, me parece que tiene que ver un poco eso, ¿no? Con la separación y también con el hecho del juicio de la dualidad, de creer en que hay ganadores, hay perdedores, hay riqueza, hay pobreza, hay dolor, o sea, me parece que tiene que ver con eso también, porque ni bien uno piensa en quedarme sin dinero, piensa en me voy a quedar pobre. Y ya emitís un juicio sobre la pobreza. Ser pobre es malo, y ahí ya estás creando una dualidad entre lo bueno y lo malo. Y eso es lo que uno le genera dolor, pasar al grupo de los pobres, porque creó en su momento en la cabeza que había un grupo de pobres y un grupo de ricos. Y me parece eso también, cuando uno fracasa en algo, crea, en vez de ver el fracaso, también crea como los fracasados y los exitosos. Sí, entonces es como eso, un poco. Creas identidades, vas creando identidades. Yo lo Claro. conozco como dualidad, como vivir entre lo bueno y lo malo, y no dejar las cosas que sean como son. O Es que sea, no tengo dinero el ego es y está bien, bien, tengo dinero y el, está bien también, ¿no? el ego es bien perspicaz, porque el ego se hace a sí mismo lo que le hace a los demás. Entonces el ego se genera una imagen conceptual, pero a los demás también le asigna una imagen conceptual. Hace lo mismo con uno y con los otros. Entonces, por ejemplo, el ego ve a una persona, o quizá alguno se acordará cuando era más inconsciente, que uno va por la calle y ve a una persona y la empieza a analizar y empieza a decir, esta persona seguramente es así, es asá, en Pero fin. ese es el concepto de separación, de no vivir no el Es que el concepto de ego, unidad. es que ese es un punto súper medular que estás diciendo, efectivamente, porque el ego, como está buscando su identidad, esa identidad que está Sí. buscando implica separación. Por eso, pero entonces si yo quiero ganar, si yo quiero tener más dinero que el otro, es porque no estoy viendo al otro como parte de mi unidad, es como que yo me No, quiero pues, separar teniendo más. lo que pasa Entonces es que no, también viene de la definición de quién soy, porque en el fondo el ego dice, yo necesito, todo esto obviamente inconsciente, es una sí, caricatura, mientras los otros sean más otros, yo soy más yo. claro, Entonces, en el fondo, el ego, por ejemplo, y que lo podemos ver hoy en día en distintas políticas, no voy a mencionar ninguna, pero políticas que son claramente egoicas, en que en el fondo el énfasis que se hace es en las diferencias, no en las cosas en mm, común que tenemos. Son políticas que apuntan a reforzar el ego. En el fondo, fíjate en nuestras diferencias y tú identifícate con lo que te hace diferente. Eso es puro ego. Eso es puro ego. no, sí, a mí se me ocurrió pensar en esto de que el querer ser la riqueza, la plata, es acumular plata, es como que no, y miedo a perderla, es como, ¿viste cuando uno tiene miedo a soltar la plata? Porque la plata es energía, como vos dijiste. Si Mm. yo la suelto, fluye, pero a la vez es como que la suelto, pero no estoy pensando de que el otro que la recibe soy yo también, porque viste que si yo No,
No, todos son, no hemos claro, llegado hasta ahí, no hemos llegado hasta ahí, pero pero es muy para allá bueno, vamos. pero está muy bueno cuando uno gasta plata, en vez de decir, uy, me costó un montón, bueno, la solté la plata y la suelta como con una relajación de que el otro soy yo también. Eso me Sí, pasaba, de que también es como sí, relajarse ante a eso. sí, Bueno, así es. gracias, Sergio. Gracias, Natalia, gracias. Buenos puntos tocaste, gracias. Gracias. Andrea, Hola a todos. hola, hola. Eh, Sergio, yo me quedo dando vuelta a lo que mencionó la Claudia sobre el apego, bueno, y lo que hablaba Eckhart también, pero yo creo que hay que tener como una, en el fondo, todo puede ser apego, pero al revés, el desapego o el apego evitativo, también uno está atrapado en algún miedo, en algún, ¿cómo se llama?, patrón o en alguna experiencia negativa en la vida que te hace mantenerte alerta o estar identificado con lo contrario. Buscar lo Porque contrario. o sea, el apego evitativo, por ejemplo, conozco una persona que tiene esa característica y que es que no se compromete con nadie, que no puede, porque también ahí por detrás hay una identificación con el miedo, miedo Mm, a perder a la persona, miedo al compromiso, miedo al, entonces claro. el apego también puede tener otra cara, que es el no apegarse. Sí, yo creo que sí, pues así como lo estás explicando tú, sí. Obviamente, al final lo que es podríamos decir lo que es una protección. El ego finalmente es una protección de tu identidad, Claro. de quién tú eres. Entonces, si cumple esa función, claro, puede ser negativo. Puede ser negativo. Estás Mm. protegiendo tu identidad y quién tú eres. A lo mejor si te abre a la posibilidad de estar con otra persona, tienes miedo porque voy a ser menos yo y quiero ser todo lo yo que pueda ser. Claro, y aparte estás igual atrapado, a pesar de no tener o no estar apegado, estás atrapado en el Sí, miedo o en no sí. sé, en tu identidad, en lo que sea. O sea, el ego, mira, el ego va a dar ese problema y todos los problemas que hemos hablado en estas sesiones y los que habla Eckhart constantemente, en la medida en que nos salgamos de esa identificación con el ego. Y la única forma de salir de esa identificación con el ego es ir a ver quién realmente eres. O como decía Ramana Maharshi, que no sé si lo conocen, pero Eckhart Tolle lo menciona bastante, y él te apunta derechamente a ir, anda a buscar quién eres, anda a buscar quién eres. ¿Tú crees que eres ese? Anda a buscarlo. Empieza a mirar quién eres, porque si piensas que eres el ego, no lo vas a encontrar, porque no es real. Entonces, en el fondo te invitan a hacer una introspección, por decirlo así, o un trabajo de búsqueda interior, o como se le dice hoy en día, autoconocimiento, para trascender esa falsa identidad. Entonces, más que pelear con el miedo, o más que instalar, que lo hemos hablado también, un patrón positivo para tratar de Mm, atenuar el patrón negativo, mm, siempre el camino más corto y más beneficioso es, oye, si ya estás en un proceso de despertar y cualquiera que entienda de lo que estamos hablando está en un proceso de despertar, porque si no, no entendería nada. mm, Si ya estás en un proceso, entonces tienes la posibilidad de ir a derecho a eso, a ver quién soy, quién soy. Y en la medida, mientras más vayas a ver quién eres, em, el ego empieza como a disolverse en algunos aspectos primero, quizá en algunos más notorios, se empieza como a disolver, empieza a perder fuerza. Entonces, mientras uno vaya más avanzando en esa dirección de realmente ver quién soy en esencia, este ego se empieza a debilitar y todas esas, em, esos apegos o identificaciones egoicas empiezan a perder fuerza, se empiezan a tambalear y empieza a funcionar y empieza a verse posible cosas tan locas para el mundo en que vivimos, como sentir amor incondicional, como darse cuenta que en realidad las cosas materiales
son para disfrutarlas, pero no para depender de ellas. Eso se empieza a volver más posible en la experiencia real y directa. Entonces, uno también, al hacer este camino de ir buscando por estas indicaciones que nos dan los maestros como Eckhart Tolle, tu propia experiencia te va a ir mostrando lo que es posible y lo que se va moviendo. Así que, bueno, una invitación para todos, para los que están acá, para que sigan en el proceso en que ya están, porque nadie los apura, pero ya están en él. Gracias. Gracias, Andrea. Carolina, una mano arriba. Está sin cámara, pero no importa. Ahí la aprendiste. Eso. Buenas tardes. Acá Hola. en Colombia. Van a ser las 3 de la tarde. Muy contenta de haberlos encontrado. Soy nueva en este grupo. Bueno, sí, con referencia a lo que acabo de hablar Andrea del apego evitativo, pues me acabo de dar cuenta aquí justo en esta charla que, o sea, entonces mi apego evitativo puede ser el yo siempre pensar, y si él no está aquí, ¿yo qué voy a hacer? Ese puede ser mi apego, del pensar de pronto si mi hijo no está aquí, y pues, ¿cómo podría yo irlo solucionando? Porque acá la pena lo estoy como entendiendo, porque claro, siempre he dicho eso, mi razón de ser ha sido él, mi motivación ha sido él, todo lo hago por él, pero ¿y si él no está aquí? Y entonces, sí, que podría ser como lo más facilitador en este caso para poderlo soltar. Bueno, ya lo observé, ¿qué podría ser? O sea, yo lo que veo de lo que estás contando es apego, no evitativo, porque en el fondo Mm. es que necesitas a tu hijo y estar lejos de él te duele, te incomoda. Ahora, Si él se va, eh, si él eh, se va. no tener apego no quiere decir que no te preocupes por las personas que amas, son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Un apego se podría traducir en posesividad, ¿no? En querer controlar la vida de los demás. Pero preocuparse por las personas que ama no necesariamente es apego. Ahora, em, existen muchas formas de estar cerca. No siempre se puede estar cerca físicamente, pero uno puede estar cerca de otras maneras. eh, y quizá explorar esas posibilidades. Hoy día con la tecnología tenemos las redes para estar cerca y finalmente también estamos conectados, ¿no? Somos la misma única conciencia, entonces eh, esa distancia es un poco ilusoria. O sea, a lo mejor buscar por ahí, buscar todas las posibilidades. Sí, pero el caso es, ¿y si él se va de ese plano? Ah, es que eso es un tema, claro, ahí hay otro tema, sí, es un tema más complejo. Bueno, pero no se ha ido de acá. Entonces, es una historia en tu cabeza solamente eso, porque en el momento presente está. Entonces, si el miedo te lo está generando tu mente, que te está diciendo puede ser que no esté, a lo mejor ahí también puedes mirar qué es tu mente y enfocarte más en estar presente y no prestarle atención a lo que te diga tu mente. Porque si estás preocupada de lo que va a pasar, te estás perdiendo lo que es en el momento presente. Y que es lo único que es real, el resto no es real, el resto es Sí, claro. imaginación. Pero en este caso, ese apego puede ser el que me esté frenando mi economía, por lo que hablamos hoy. De, por algo energético, dices tú. Sí, o sea, mi temor de que mi hijo tiene una enfermedad que puede terminar, o sea, Sí, llevar un término anticipado. Entonces, si ese es mi apego, eso puede ser lo que a mí me está frenando para salir quizá, de- quizá más que el apego, el miedo que te genera. Porque, porque como ser humano creativo, que generar dinero también es una forma de manifestación y de creación,
Acá estoy citando a Eckhart, ¿eh? 100%. El, el, el peor estado de creación es el miedo. Es la vibración más baja en la que puedes estar para crear o manifestar lo que sea externamente, porque lo externo va a reflejar tu estado de conciencia y el estado de conciencia más inconsciente es el miedo. Entonces, en el fondo, vuelvo a lo mismo, trabaja estar presente, trabaja estar presente. Estando presente va a destrabar el miedo, porque el miedo es mente. El miedo te lo está generando un pensamiento en tu cabeza. En la medida que puedas estar presente, ese miedo se va a atenuar, se va a disolver y en muchos momentos no va a estar. Y en esos momentos es cuando puede surgir algo nuevo de ti, porque si estás en el miedo, la dimensión creativa que todos tenemos no tiene cómo manifestarse en lo externo, no tiene por dónde, está cerrada la puerta. Y peor aún, actuar desde el miedo, lo que puedas manifestar afuera también va a llevar el estado de conciencia que le dio origen, entonces también va a llevar el miedo. Entonces lo que manifiestes va a tener miedo de perderlo, de que te lo roben, ¿me entiendes? Es un aspecto del karma. También va a ir repitiendo lo mismo, va a ir repitiendo en lo manifestado el estado de conciencia desde el cual le diste origen. Entonces lo primero, sal del miedo. ¿Cómo salgo del miedo? Momento presente. Receta Tole. Gracias. Gracias, Carolina. Virginia, hola. Hola, gusto saludarte, Sergio. Bienvenida, gusto. Gracias. Bueno, mi pregunta va ligada al tema económico que se estaba mencionando, que a veces uno manifiesta, ¿cierto?, con la intención, con el corazón, pero de repente esa manifestación no se ve como reflejado en la materia. Entonces, ahí uno dice, quizás algo estoy haciendo mal yo. Y ahí viene este discurso, esta narrativa de qué es lo malo, qué es lo bueno, y ese juego con uno mismo. Eh, entonces, ¿de qué manera como hacer las paces o hacer que nuestras manifestaciones resulten? Pasamos al tema manifestación entonces. Sí, disculpen, No, está bien, está bien. voy a Es desconectar que, aquí. bueno, igual va todo conectado de alguna manera, pero mira, volvemos a lo que le decía Natalia, también Eckhart Tolle presente. El, el estado de conciencia desde el cual tú manifiestas va a definir lo manifestado. En el fondo, si tú, por ejemplo, esto es súper importante para los que estén, por ejemplo, pasando un problema económico, un apuro económico. Si tú quieres manifestar desde un estado de sensación de carencia, de que no tengo, de que me falta, de que no es suficiente, eso se va a reflejar en lo externo. Entonces, para salir de ese nudo en que en el fondo digo, bueno, no tengo y necesito manifestar más, pero siento la escasez. Entonces, ¿cómo lo hago para no seguir manifestando escasez en el fondo? Y, y nuevamente, momento presente y empezar a conectarte con lo que sí tienes, con la sensación de abundancia en las cosas que sí tienes. Tu hijo, que lo vi por ahí, tu salud, incluso la naturaleza, mirar el cielo, las nubes, que estás viva. Entonces empezar a buscar una manera de salir de esa sensación de escasez, de ese sentimiento de escasez tan arraigado y conectarte más con una sensación de abundancia que, que esa abundancia viene dada en el ser mismo, porque en el fondo, estando viva ya lo tienes todo. Esa es la mayor abundancia, estar vivo, ¿no? Porque estando vivo es que se despliegan todas las posibilidades. Si no estuvieras viva, no estaríamos hablando de esto. Entonces, salir ¿qué puedo hacer para cambiar esta situación de escasez?
lo único que vas a hacer, aunque logres manifestar algo que puede ser, con mucho esfuerzo y mucha dedicación, a lo mejor va a lograr generar algo, pero el estado de conciencia que le dio origen va a perpetuarse tarde o temprano en eso. Entonces, la forma de salir de eso, de nuevo, es ir al momento presente, a tu conexión con tu ser, que es pura plenitud, que es pura abundancia, porque en lo intrínseco de tu ser estás completa, estás perfecta, estás plena, y apoyarte en la abundancia que te rodea de vida, de felicidad, de gente que te quiere, de gente que tú quieres, de los pájaros, del viento en tu cara. Todo eso es abundancia. Entonces ahí puedes empezar a cambiar el estado y desde ese estado más conectado con el momento presente, con la abundancia intrínseca de la hora, desde ese estado, ahí te puede salir una idea creativa que sí te puede llevar a buscar una posibilidad de generar algo diferente por fuera. Si no, estás como en la rueda del hámster, estás dando vueltas, es lo mismo. Sergio, mira, la verdad, yo creo que la maternidad es una de las grandes manifestaciones de abundancia. Sí, po. Yo desde que nació mi hijo he tenido de todo. De hecho, yo miro al pasado y yo digo, ¿cómo lo logré? De verdad, partiendo por esa parte. Pero eh, la falta de tiempo donde está mi energía, mi atención, está tan enfocada en esto de la maternidad, porque un ser depende de mí, obvio, de repente hace que mis ideas no fluyan. O sea, viene esta, como dijo el maestro, viene esta parte creativa que a ti te gusta, cuando tú haces cosas que te gustan, lo material, por así decirlo, viene por añadidura, lo mencionó él en delante. Pero a veces como que entre comillas, no sé si es mi miedo, es no poder expandir esta parte creativa porque estoy atornillada a la maternidad. Y bueno, Sí, me explico. es que eso tiene mucho de narrativa mental, así como lo estás Ya. contando. Tiene mucho de narrativa mental. Entonces, lo primero es salir de esas narrativas mentales. Tienes que tratar de generar espacios de presencia. Es difícil con tu hijo subiéndose arriba tuyo y todo. Yo sé que es difícil, pero se puede. O sea, por ejemplo, cuando empezamos con la meditación, detenerte cada una hora y hacer una respiración consciente, que es simplemente respirar y exhalar y estar presente, uno lo puede hacer, si no, no podríamos ni siquiera ir al baño. Entonces, empezar a generar esos espacios de presencia, porque salir de que tu mente te dice que esto, que lo otro, que aquí, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, y te va generando emociones que van reforzando esos pensamientos, entonces uno termina así como angustiado, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Ah? Porque la mente y la emoción se enlazan y empiezan como una bola de nieve. Entonces, salir de ahí, porque la claridad, la respuesta sabia, la sabiduría, viene de la conexión con la profundidad, pues no viene de acá. Entonces, más que darte una respuesta a esto, haz lo otro, busca espacios para poder conectarte con tu profundidad y que eso te dé la claridad que necesitas y que de ahí salga una respuesta de lo que se puede hacer y de lo que es posible en tu situación. Y eso, a todos nos pasan cosas, lo hablaba hoy día con Carolina, a todos nos pasan cosas. eh, Muchos de los que estamos acá porque nos han pasado cosas. Entonces, al menos desde mi experiencia, te puedo decir que efectivamente el poder conectarte con esa dimensión de profundidad te va a permitir acceder a soluciones más creativas o incluso, aunque en ese momento no haya una solución posible, por lo menos te va a dar paz. En vez de estar en la tormenta en la cabeza, y que hago esto, que hago lo otro, es como una isla de paz. Y eso de por sí ya tiene un beneficio.
porque a veces cuando uno piensa demasiado, termina, no sé por dónde, pensando cualquier cosa, o imaginando escenarios catastróficos, no pudiendo dormir. Entonces, primero, yo te diría, si estás como así en una tormenta de tratar de hacer estos malabares con todas estas situaciones, eh, ir al momento presente, que suena medio como receta fácil, ¿no? De Eckhart Tolle, el poder de la hora, pero es que es efectivamente efectivo. Como dice Eckhart Tolle, que también lo comentaba hoy día, no hay que subestimar el poder de la presencia, es muy poderosa, muy poderosa. O sea, el simple hecho, como te digo, de llegar al estado presente y salir de la tormenta mental ya te va a generar un cambio en tu experiencia, ya te va a generar una pausa. Entonces, trabaja en eso todos los días. Tampoco necesitas media hora de meditación, puede ser 2 minutos en la mañana, 5 en la tarde, cuando tu hijo esté durmiendo. Te sientas, dices ya, ¿sabes qué? Estos 5 minutos los tengo para mí, me siento y estoy presente. Siento mi cuerpo, respiro, miro por la ventana y eso va generando un cambio, va generando un cambio. Gracias, Virginia. Natalia, se te quedó algo en el tintero, ya nos vamos a despedir, así que dime, Natalia. ¿No? Bueno, queda pendiente entonces. Intensa sesión, muy entretenida, muchas gracias. No, Sergio, te quería preguntar eso para lo último, como para hilar Dime, todos los conceptos. Cuando Eckhart Tolle dice no se resista a lo que es, no se resista a lo que es y acepte lo que está pasando, porque si uno opone resistencia y opone negatividad, genera como como un ecosistema interno que no está bien. Entonces, sí, acepte lo que es, como ya lo vimos en los otros encuentros, acepte lo que es una enfermedad, acepte lo que es o sea, si yo me encuentro en un momento de que, como le pasa a esa chica, creo que era la mamá Claudia, creo, o no recuerdo el nombre, que en este momento no puede manifestar y está como bloqueada en lo laboral porque la maternidad no la deja avanzar, no la deja avanzar en lo laboral, creo que, como vos decís, también podemos trabajar con este concepto de no poner resistencia a lo que es y vivir esta situación que estoy viviendo de tener que darle prioridad a mi hijo o no poder, o que no me aparezca ningún proyecto, ¿viste? Como vos decís, estoy tratando de manifestar un negocio, un emprendimiento y no me sale, y me frustro y no puedo dormir a la noche, pienso si invertir en qué trabajar. Entonces, toda esa situación de cómo manifestar el dinero y cuando no se te da, me relajo y digo, bueno, suelto y acepto la situación esta y dejo de... ¿Cómo se aplicaría ahí la em, resistencia y la lo que manifestación? pasa, ese es un punto bien interesante también, Natalia. Has tocado puntos interesantes hoy día. No No, pero quiere ¿cómo es la decir, aceptación de lo no que es? quiere decir, no quiere decir pasividad. No quiere decir que no No, hagas no, pero ¿cómo? nada, no quiere decir que no hagas nada respecto a cambiar una situación. No quiere decir eso. Sí, Quiere decir que en este momento, supongamos que se te pinchó un neumático del carro, del coche, del auto, se te pinchó un neumático. Entonces empezar a reclamar, esto no debería haber ocurrido, no me debería haber pasado esto, ¿por qué me pasan sí, estas no, eso lo... cosas a mí? Sí, Eso es resistencia a lo que es, ¿ok? sí, Entonces, en vez de empezar a quejarte o todo eso, saca las herramientas y cambia el neumático. Entonces, claro. Pero tú, ¿cómo trasladar? pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que cuando tú niegas lo que es, estás entrando a lo único que existe, que es el momento presente. Cuando tratas de que lo que es no sea, lo tratas de negar, Sí, estás entrando al momento presente, que es lo único que existe, que es el único lugar donde tienes acceso a la conciencia, que es el único lugar desde bueno, donde puedes manifestar, estás entrando en oposición, estás entrando desalineada de lo que es. Por lo tanto, desde un estado
de resistencia y de oposición a lo que es, de oposición a la hora, al final, Pero en este momento estamos hablando que lo que es que me está pasando que laboralmente o a nivel como de no me sale ningún laburo, no manifiesto ningún emprendimiento que se me esté dando. Entonces lo que es que tengo que soltar las cosas como son, que en este momento se ve que tengo que aprender a estar así, no, 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 no. Quiere decir que tienes que dejar de resistir la situación en la que te encuentras. Eso te alinea, eso inmediatamente te alinea con el momento presente. Estás desalineada, esto te alinea. Esta es la situación en la que estoy ahora, no claro. mañana, pasado. En esta situación estoy ahora, por lo tanto, esa situación la acepto completamente como si yo la hubiera elegido. No quiere decir que diga, uy, qué bueno que no tengo dinero. No, no quiere decir eso. Quiere decir, dejo de pelear con lo que es, dejo de resistirme a lo que es. Esto es. Dejo de juzgarlo como lo peor que me podría haber pasado, qué terrible la vida, por qué me trata así. Esto es, esto es y esto es lo que es. Entonces, desde ese lugar de alineación, como ya no estás en resistencia y ya no está tu mente juzgando, criticando, diciendo cómo las cosas, no está el ego diciendo esto no debería ser así y no debería ser así, como eso ya no está, eso genera inmediatamente una alineación, una apertura para que pueda fluir algo desde una dimensión más profunda y no desde la resistencia egoica, que es lo que está operando cuando tú te opones a lo que es. ¿Se entiende? Pero como le decías, disculpa lo último, como decías antes, el actuar desesperadamente, desde, bueno, busco un trabajo, consigo un trabajo, manifiesto la plata, todo eso que yo creo que hago múltiples acciones para tratar de cambiar la situación y parece, como dijo la otra chica, que no se dan. Es como que no se dan y soy hago y hago y hago y hago y no se dan. ¿Y Bueno, cómo es eso del actuar? es que eso puede estar relacionado con el estado de conciencia desde el cual estás haciendo, eso habría que verlo. O sea, en tu hacer estás presente o no estás presente. O estás actuando Claro, o hacer por desesperación. Porque si estás actuando por desesperación es que estás en resistencia a lo que es. claro, claro, claro. Sí, gracias, gracias. Bueno, Viste mil que gracias por tu tiempo. tiene su complejidad, pero uno lo puede tomar, se puede entender. ¿Ah? Es el ahora, no es, ah, mira, no tengo plata, así que bueno, esa es mi suerte, me quedo y que me lleve el río. No, no se trata de eso, se Claro, trata de decir, mira, lo primero que tengo que hacer es alinearme, porque si estoy en resistencia, ¿quién resiste? El ego es el que resiste, el ser no resiste. Entonces, cualquier resistencia, cualquier oposición, cualquier queja, es que estás desalineada. Entonces, busca primero alinearte, busca primero claro. alinearte. Y Y después, vivo, sí, y después de ahí puede salir a lo mejor la idea de, oye, ¿sabes qué? Voy a tomar mi computador, mi ordenador y voy a empezar a buscar trabajo claro, en esta agencia. Puede salir algo creativo o decir, oh, esto que hice el año pasado quizá podría funcionar ahora, pero mientras estés en la inconsciencia egoica, tu capacidad de ver otras posibilidades es muy limitada y tu poder de manifestación es muy limitado, muy, muy claro. Te limitado. digo lo último, gracias, gracias por tu consejo. O sea, vivirlo desde la paz, vivo lo que estoy viviendo de la paz, y otra cosa que me enseñaron es sin apego a los resultados. Hago sin También, apego a los resultados, sin decir me exactamente. voy a poner mal o si me pongo bien, si me sale bien. O sea, vivirlo en paz Claro. sin apego a los resultados. ¿Por Eso, qué? gracias por hacerme acordar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú te apegas al resultado, ¿a dónde te fuiste? Al Al futuro. sufrimiento. Al Ah, futuro, bueno. no, quizá al sufrimiento, pero te fuiste al futuro. Y si te fuiste al Mm, futuro, estás en el futuro, no estás en el presente. Y lo importante es que estés en el presente. Puedes estar mil gracias. mirando, no quiere decir no tener un objetivo, pero Sí, pero ser, si estás apegada al objetivo, es que estás allá mentalmente esperando que resulte, que salga, que suceda. Y ahí te perdiste claro. de nuevo. Ahí te perdiste porque eso es inconsciencia, te perdiste de nuevo. Y si no se da, voy a sufrir. Y si no llega a tener el Claro, resultado que quiero, claro. es Y sufrimiento. empiezan las narrativas y todo eso. Sí, nos Genial, complicamos la vida gracias. además, nos complicamos la vida además muchas veces. Gracias, gracias. Gracias. Ya pues, muchas gracias por haberse quedado hasta 20 minutos pasada la hora. Fue un gusto, una muy bonita sesión. Les agradezco mucho.
va a quedar grabada en las próximas horas, la subo y les comparto el link. Bueno, Muchísimas gracias, mucho amor para todos. gracias, 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 amor un para placer. todos. Un Gracias. Adiós, gracias a gusto, todos. adiós, buenas Adiós. noches, buenas tardes, que estén muy bien. Chao, Adiós. adiós, adiós.